¿Eres hispano y te gustaría vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos? ¿Tienes una empresa, quieres expandirla o tienes una idea de negocio que quieres implementar? La visa E2 puede ser la mejor opción para que puedas vivir en Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que te voy a explicar cómo puedes hacerlo sin abogados caros y con una estrategia probada que funciona. Hola, mi nombre es Alberto Ibarra, soy un empresario del transporte en Estados Unidos y tengo la firme creencia que el trabajo duro siempre trae frutos. Empecé con un solo camión en la empresa del transporte del trucking y poco a poco he ido creciendo hasta tener una pequeña flota de camiones, lo que me ha permitido poder tener mi visa E2 para mí, para mi esposa y para mi familia. Pero no siempre fue así. Te voy a platicar cómo fue que llegué a Estados Unidos. En el año 2000, nosotros teníamos ya en México una empresa establecida de servicios, teníamos varios clientes, varias sucursales, varios empleados, pero a raíz de la pandemia no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, los números empezaron a caer, las ventas empezaron a caer, hubo cierres en México, entonces era un poquito incierto. Teníamos que tomar una decisión, estábamos muy preocupados, necesitamos un cambio para nuestras vidas, para nuestra familia, y ahí fue cuando nosotros, junto con mi esposa y yo, nos dimos cuenta que necesitábamos tomar una decisión, hacer un cambio y empezamos a buscar las opciones de poder venir a Estados Unidos, pero queríamos hacerlo de forma legal. Queríamos poner un negocio aquí de forma legal y hacerlo. Entonces, al inicio, te soy honesto, fue muy confuso. Platicamos con varios abogados, platicamos con varios asesores, nos decían diferentes cosas, nos pedían diferentes requisitos, nos daban diferentes líneas de tiempo. Era un poquito diferente a lo que nos decía una persona a otra persona. Entonces, a final de cuentas, nosotros decidimos iniciar desde cero. Mi esposa se quedó en México trabajando en los negocios, yo vine a Estados Unidos con mi visa de turista y empezamos el negocio, arrancamos el negocio, íbamos un paso a la vez, íbamos dando un paso, íbamos con un contador, íbamos con un asesor, preguntábamos aquí, preguntábamos allá, hicimos muchos amigos que nos ayudaron bastante, que nos permitieron alcanzar este objetivo y bueno, gracias a Dios logramos obtener nuestra visa de dos. Ahí te pongo tres fotografías. La primera fue cuando nos aprobaron la visa en el consulado. La segunda fue cuando pocos días después de que llegamos, ya estaba un poquito frío, ahí estábamos en Oregon, fuimos a un parque muy bonito, a un parque nacional. Y luego la tercera fotografía es cuando yo recibo mi Social Security. Entonces, te quiero platicar que la visa E2 representó un cambio radical en mi vida, en la vida de mi familia. Cambiamos de rumbo completamente y hoy estamos viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. Esta es una oportunidad que tú y tu familia pueden obtener. Y lo mejor de todo es que lo obtuvimos en el primer intento. Después de investigar, después de buscar, después de llamar, después de hacer mucha investigación, pudimos hacer todo este proceso que parecía muy complicado, parecía muy lejano, lo pudimos hacer, lo pudimos completar, íbamos dando un paso a la vez y bueno, con la dedicación y la perseverancia obtuvimos este resultado. Entonces, puede ser que tú estés en una situación igual, estás viendo la opción de poder venir a Estados Unidos o ya estás en Estados Unidos y quieres cambiar tu estatus migratorio y quieres hacerlo de forma legal. Bueno, esta es una opción que yo te puedo recomendar que funciona claramente. La visa E2 es accesible, es real, es una herramienta legal que el gobierno de Estados Unidos te pone en la mesa porque ellos quieren traer inversionistas, porque saben que un inversionista que pone un negocio genera trabajos, genera empleos, paga impuestos, mueve mucho la economía. Entonces el gobierno está buscando ese tipo de cosas. Y en este programa tú vas a encontrar el programa más completo que existe en español para que tú mismo puedas obtener tu visa E2. Es un programa de 12 semanas en el que te voy a guiar paso a paso para que tú puedas completar tu proceso, tu carpeta de aplicación para obtener tu visa E2. Está estructurado por semanas, entonces hay un plan de acción para cada semana. La semana 1 vamos a hacer esto, la semana 2 vamos a hacer el otro. Nos vamos a asegurar de que todos los participantes entiendan los requisitos y los cumplan. Lo mejor de este programa es que ya están las plantillas hechas, ya están los formatos hechos. Simplemente vas a utilizar una plantilla, vas a seguir las instrucciones y vas a colocar la información que vaya de acuerdo a tu negocio, porque esto puede aplicar para diferentes negocios. Los requisitos son los mismos para todos los negocios. Aquí hay algunos aspectos claves de la visa E2. La estructura legal es muy importante, la documentación. Tienes que tener todo bien estructurado para que se lo puedas presentar al gobierno y ellos te puedan dar una aprobación. Entonces la estructura legal es muy importante, documentos importantes que te voy a dar un checklist de los documentos importantes que tú vas a juntar, reunir de tu negocio y te voy a enseñar a través los formularios. Una vez que tengas los documentos, una vez que tengas las plantillas, hay unos formularios que tú necesitas llenar. Entonces vamos a llenar esos formularios con la información que viene, que ya reuniste de tu negocio, de tu familia. Todo eso lo vamos a hacer paso a paso.
Como te platicaba, lo más fácil es que ya están las plantillas y está el soporte. Entonces vienen estas plantillas que simplemente tú vas siguiendo las instrucciones, las vas llenando y eso te permite avanzar muy rápido. Te voy a dar ejemplos reales, tanto personal como de otros amigos que han hecho este trámite y han obtenido resultados reales, han obtenido la visa E2. Y también te voy a explicar cómo vas a poder obtener tu cita. Tienes que hacer dos citas, la cita de los biométricos para tomar tus huellas digitales, tu fotografía para ti, para tu familia, y la cita para la entrevista con el cónsul. Entonces te voy a platicar cómo es la cita, te voy a explicar más o menos qué te van a preguntar y te voy a ayudar a que te prepares para la entrevista para que tengas los mejores resultados. ¿Quién es el cliente ideal para este curso? Bueno, empresarios que ya tengan en su negocio, que ya tengan en su país, tengan una empresa, tengan un negocio, o que ya estén viviendo en Estados Unidos con visa de turista o visa de trabajo temporales y quieran saltar a una visa de inversionista que te permita tener acceso, por ejemplo, te permite tener Social Security, te permite que tus hijos puedan ir a la escuela, tu pareja, tu cónyuge, que ellos puedan trabajar legalmente, ya sea en tu empresa, en otra empresa. Esta visa la puedes renovar cada 4 años. Si generas un monto de inversión más alto, puedes saltar a una visa que te dé Green Card. Tiene muchas ventajas esta visa, la visa E2. Entonces, este programa está diseñado para esos emprendedores, para esos empresarios que buscan establecerse legalmente en Estados Unidos, que ya tienen una empresa en su país, quieren extenderse, quieren mudarse. Ese es el objetivo, el público presencial de este curso. Y bueno, como bonus de este curso te voy a dar una plantilla de Articles of Incorporation para tu LLC, que es la primera estructura que tienes que tener, la plantilla de tu Operating Agreement, que también es otro documento importante que tienes que tener en tu empresa, y un checklist de cumplimiento fiscal que tienes que hacer. Todas las empresas aquí en Estados Unidos tienen que pagar impuestos, a veces tienen que pagar impuestos locales, estatales y federales. Entonces te voy a platicar más o menos cuáles son los principales puntos que tienes que tener en cuenta de cumplimiento fiscal, porque todos estos documentos son vitales para hacer una carpeta exitosa para presentar tu trámite. Bueno, algunas respuestas rápidas. No ocupas inglés. Para tener esa visa no te piden que hables inglés. La entrevista en tu país va a ser en español. No hay ningún problema. Tú, para establecer, venir aquí a Estados Unidos, en la mayoría de los estados, el gobierno, las oficinas, los servicios hablan español. ¿Es indispensable que lo tengas? No. Sí sería bueno que si no tienes un buen nivel de inglés, te pongas a estudiar inglés, pero lo puedes hacer en el camino. Hay millones de personas que viven aquí en Estados Unidos y no hablan inglés y tienen una vida y son muy exitosos. Tu familia, tu esposa, hijos menores de 21 años pueden tener también una visa. A través de tu visa tienen exactamente los mismos beneficios y pueden venir. El monto de inversión. No hay un monto de inversión mínimo que el gobierno te diga, tiene que ser sustancial para cada negocio. Pero mira, el consenso general es que de $50,000 a $100,000 mínimo. A partir de ahí tú puedes empezar a presentar tu negocio, tu plan de negocios con 5 años, y eso obviamente va a ir creciendo, ese monto va a ir creciendo, pero más o menos es eso. Y bueno, también importante, tú puedes hacer este trámite, tú mismo lo puedes hacer. No necesitas estar en Estados Unidos para empezar. Si estás en tu país, en América Latina, en México, en otros países, si quieres empezar el proceso, lo puedes hacer desde tu país. No hay ningún problema con eso. Recuerda, esta es una guía probada y real y que te va a permitir elegir un nuevo rumbo para ti y para tu familia en los próximos años para poder venir legalmente a Estados Unidos. Y bueno, así que tienes dos opciones. Tienes la opción de comprar el curso o puedes comprar una consultoría inicial en caso de que tengas más dudas, tengas preguntas, puedes hacerlo, agendamos un día, una hora, podemos empezar a trabajar. Recuerda, este puede ser el paso que te ayude a cambiar tu vida, para ti, para tu familia, si quieres que tu familia venga, que estudie en un lugar seguro, con muchas opciones de educación. Entonces, este es tu momento. Haz clic en el botón siguiente y nos vemos adelante.